Bienvenidos a esta charla donde vamos a meternos de lleno, Bueno, a analizar un poco la economía y la sociedad mexicana. Y mira, empezamos con algo que, la verdad, llama mucho la atención. Es como una paradoja, ¿no? Sí. Por un lado tenemos cifras de desempleo, pues bajísimas, históricas, diría yo, un 2,2% en marzo de 2025. Casi nada. Increíble, sí. Pero, por otro lado, la realidad es, bueno, que más de la mitad de la gente que tiene curro, pues lo tiene en negro, en la informalidad. Exacto. Es como si hubiera dos Méxicos, ¿sabes? Dos realidades que van en paralelo. Y eso, claro, marca muchísimo cómo están las cosas. Totalmente. Para intentar entenderlo un poco mejor, hoy vamos a apoyarnos en varios documentos, ¿verdad? Tenemos informes económicos, datos del INEGI, que es el Instituto de Estadística de allí, del Coneval, que mide la pobreza, Sí. también análisis de la OCDE y noticias de medios como México News Daily, Mexico Business News, en fin, fuentes variadas. Perfecto. Pues la idea hoy es justo esa, intentar sacar algo en claro. A ver, ¿dónde están las fortalezas de México? Porque las tiene, Claro que las tiene. pero sin olvidarnos de esos problemas de fondo, esos que son tan, bueno, tan gordos, como esa informalidad tan bestia o esa recaudación de impuestos que parece que no da para mucho. Y claro, ver si de todo esto pues salen caminos, oportunidades interesantes para proyectos nuevos, para mover un poco las cosas. Eso es. La idea es destilar lo importante de todo esto para tener una foto, bueno, una foto útil de cómo está el panorama ahora y qué podría pasar después. Pues venga, vamos al lío. Empecemos por lo básico. Crecimiento, empleo e informalidad. Los papeles hablan de un crecimiento económico más bien flojo últimamente, ¿no? Sí, bastante flojo. Mencionan un PIB para 2024 que apenas pasa del 1%, un 1,2% o así. Sí, es un crecimiento bajo. De hecho, alguno de los informes dice que es el más débil desde la pandemia. Ojo. Uf, Pero aquí viene la paradoja que decías al principio. Porque si miras las cifras de empleo, parece otra cosa. totalmente. Está ese dato del paro por los suelos, ese 2,2% en marzo de 2025. Y muchísima gente trabajando, Casi 6 millones de personas ocupadas en el segundo trimestre de 2025, eso dice el INEGI. Una barbaridad de gente. ¿Son un montón? Son cifras que si las ves así solas, suenan fenomenal. Incluso la tasa de participación laboral, o sea, la gente que trabaja o busca trabajo, ronda el 60%, un dato potente que daba la Secretaría de Economía para 2024. Vale, pero, aquí llega el pero gigante, el matiz clave que señalan todos los documentos. La informalidad. Ahí está. Porque resulta que más de la mitad, más del 50%, de todos esos millones de personas con trabajo, están fuera del sistema oficial. Uno de los artículos lo dice tal cual. Más de la mitad de los trabajadores están en el sector informal. Y fíjate que no es solo eso. Es que el poco crecimiento de empleo que ha habido últimamente parece venir en gran parte justo de ahí, del sector informal. ¿En serio? Sí, sí. Hay un titular en Mexico Business News que es, bueno, bastante claro. El sector informal impulsa el crecimiento del empleo en la primera mitad de 2025. O sea, que se crea empleo, pero ¿qué tipo de empleo es ese? ¿Y qué consecuencias tiene? Los análisis lo ligan a menor productividad, sueldos más bajos, menos impuestos. Tiene unas implicaciones enormes, claro. Es que es una economía partida en dos, literalmente. Ujú. Por un lado, debilita las cuentas del Estado. Mucha actividad no paga lo que debería. Lógico. Por otro, deja a muchísimos trabajadores sin protección social, sin paro, sin jubilación digna y, bueno, en general afecta a la calidad de vida, las condiciones de trabajo. Entonces, a ver si lo pillo. Que haya poco paro está muy bien, claro que sí. Pero que la mayoría de ese empleo sea informal le quita mucho brillo, ¿no? Exacto. El impacto real en el bolsillo de la gente, en lo que recauda el gobierno, en la eficiencia de las empresas, es mucho menor de lo que parece si solo miras la cifra del paro. Justo eso. Y esto nos lleva a una idea que repiten varios documentos. Hay mucho margen y una necesidad clara de hacer políticas que ayuden a la gente a pasarse al sector formal. Ya. No basta con crear más puestos de trabajo, hay que mejorar la calidad, la de los que ya existen y la de los nuevos. Claro, y esto conecta directamente con lo siguiente, pobreza e ingresos. Porque si tanta gente está en la informalidad, con peores condiciones, pues es normal que haya problemas. Efectivamente. Los datos del INEGI
Y Coneval, para 2024, decían que casi un 30% de la población estaba en pobreza multidimensional, ¿no? Sí, la cifra era del 29,6%, que viene a ser pues unos 40 millones de personas. Es una barbaridad. Muchísima gente. Y la pobreza extrema afectaba a algo más del 5%. Es verdad que los informes dicen que la cosa ha mejorado algo respecto a años anteriores, pero la vulnerabilidad sigue siendo altísima para millones de personas. Y en cuanto a los sueldos, se habla de las subidas del salario mínimo. Eso parece que sí ha ayudado un poco, ¿no? Al menos a los que están en el sector formal. Correcto, ahí se ha notado una mejoría. Pero volvemos a lo de siempre. La informalidad es como un lastre. Claro. Los documentos insisten. Más de la mitad de los trabajadores siguen ganando muy poco. El salario mínimo o incluso menos, precisamente porque están en la economía sumergida. La diferencia de sueldos es enorme. Y aquí entra otro factor que mencionan los papeles y que me parece, curioso. ¿La migración? ¿Ah, sí? Parece que en 2024 bajó la gente que se iba a Estados Unidos, pero aumentó la que volvía, voluntariamente, a México. Así es. Y este fenómeno tiene como dos caras, ¿sabes? A ver. Por un lado, es un desafío. Si vuelve más gente, pues puede haber más presión en el empleo, en los servicios públicos. Lógico. Pero, por otro lado, es una oportunidad muy interesante. Esa gente que vuelve a menudo trae experiencia de fuera, a veces ahorros, nuevas habilidades. Pueden ser un motor para nuevos negocios, para formar a otros. Si se les ayuda a reintegrarse bien, claro. Entiendo. Entonces, las oportunidades aquí serían, por un lado, seguir intentando crear empleo formal y bien pagado, y mejorar la protección social. Eso por descontado. Sí. Y por otro, no ver a los que vuelven solo como un problema, sino como un recurso valioso si se montan programas buenos. Exactamente. Programas para ayudarles a encontrar trabajo formal o a montar su propio negocio. Vale. Hay potencial, en proyectos que conecten a esta gente, los informales, los retornados, con la economía formal, dándoles formación, financiación, ayuda para vender. Y si hablamos de economía formal y de recursos, pues tenemos que hablar de la base fiscal, de los impuestos. Tema clave. Aquí las cifras de la OCDE que salen en los informes son demoledoras. La recaudación en México era solo el 17,7% del PIB en 2023. Poquísimo, sí. Es el último lugar de toda la OCDE, el último. La media está casi en el 34%. Es la mitad. Sino de que más gente y más empresas paguen lo que toca y que sea más fácil cumplir. Totalmente. Si miras de dónde vienen los ingresos del gobierno, lo principal es el impuesto sobre la renta, el ISR, el IVA, los impuestos especiales a gasolina, tabaco, etc., los IEPS y las cotizaciones sociales. ¿Vale? Lo que antes era súper importante, los ingresos del petróleo, cada vez pesa menos. Y un punto clave, la mayor parte de lo que se recauda viene de un número relativamente pequeño de empresas y trabajadores formales. Y volvemos a conectar con la informalidad. Si más de la mitad del empleo está fuera del radar, pues claro. Significa que una parte enorme de la actividad económica y de la gente que trabaja, pues no está contribuyendo casi nada a las arcas públicas. Esa es la consecuencia directa. Si se consiguiera que más gente y más pequeños negocios se formalizaran, no solo mejorarían sus condiciones y su protección, es que automáticamente aumentaría el número de contribuyentes y eso reforzaría la recaudación. Permitiría tener más dinero para sanidad, educación, infraestructuras, lo básico. Y esto es clave también para entender el déficit público, que según la OCDE era del 4,6% del PIB en 2023. Otro dato preocupante. Si recaudas poco y tienes muchas necesidades de gasto e inversión, la única forma de que las cuentas cuadren a largo plazo es, recaudar más y gastar mejor. No hay otra. Sin duda. Esa mezcla de recaudación baja, informalidad altísima y muchas necesidades sociales y de infraestructuras es uno de los nudos gordianos de la economía mexicana. Un círculo vicioso. Lo que nos lleva de cabeza a los problemas de fondo. Los desafíos estructurales que identifican los documentos. Hablan mucho de la baja productividad como un lastre tremendo.
Sí, y la relacionan directamente con la informalidad. Es que piénsalo, las empresas y los trabajadores informales lo tienen mucho más difícil para acceder a créditos, para usar nueva tecnología, para vender en mercados más grandes. Claro, están como fuera del circuito. Exacto, para meterse en cadenas de producción internacionales. Todo eso frena la productividad general del país. Y la propia informalidad es el otro gran desafío estructural. No es algo que vaya a desaparecer solo, ¿verdad? Tiene raíces muy profundas. Para nada. Muchas empresas son pequeñísimas. A veces no hay incentivos claros para hacerse formal. Cumplir con todo puede ser caro o complicado. No se controla mucho, todavía se mueve mucho dinero en efectivo. Son muchas cosas. Sí. Por eso, los documentos sugieren que hacen falta muchas medidas a la vez. Normas más sencillas, más inteligentes, ayudas o beneficios fiscales para los que se formalicen, usar más la tecnología para facilitar trámites y pagos, dar formación financiera, ayudar a las microempresas a conseguir crédito y controlar un poco más, para que no sea tan fácil quedarse al margen. Otros problemas de fondo que se repiten en los análisis son esa base de impuestos tan pequeña, que limita lo que puede hacer el gobierno. Sí, la capacidad del Estado. Y la desigualdad entre regiones, que no es lo mismo el norte que el sur, vamos. Efectivamente, la pobreza, la informalidad, la falta de servicios, no están repartidas por igual, se concentran mucho en algunas zonas, sobre todo en el sur del país, en áreas rurales donde viven comunidades indígenas. Ya. Esto significa que las soluciones no pueden ser café para todos. Hay que pensar en planes específicos para cada zona, adaptados a su realidad, enfoques territoriales que se llama. Y de nuevo el tema de la gente que vuelve de fuera, que es un desafío porque hay que ayudarles a encontrar su sitio. Sí, pero también una oportunidad si se sabe aprovechar su experiencia y sus ganas. Exacto. Oye, pero después de tanto hablar de problemas, los documentos también señalan cosas positivas, ¿no? Fortalezas que tiene el país. Claro que sí, faltaría más. Se menciona esa tasa de paro baja, que bueno, a pesar de todo, indica que hay cierto movimiento en el mercado de trabajo. Algo es algo. El tamaño del país, una población y una fuerza laboral enormes, esos casi 60 millones de ocupados. Y su situación geográfica, claro, pegado a Estados Unidos, con acuerdos comerciales con muchos países, eso facilita vender fuera y atraer inversiones. Y también se habla del crecimiento de los servicios y de todo lo digital. Eso abre puertas, ¿no? A nuevos tipos de empleo formal, al teletrabajo, a negocios en plataformas online, comercio electrónico. Sin duda. Estas fortalezas son la base sobre la que se podrían construir soluciones. De hecho, los documentos detallan varias oportunidades clave. ¿Cómo cuáles? Veo por aquí ideas que suenan bien. Por ejemplo, ayudar a las microempresas a formalizarse, que parece el meollo de todo. Sí, con programas que les den un empujón digital, ¿sabes? Facilidades fiscales temporales, acceso a crédito, ayuda para encontrar clientes o meterse en cadenas de suministro más grandes. Vale. Otra oportunidad clara es, meter en cintura la economía de plataformas digitales, que paguen impuestos y que sus trabajadores tengan derechos. Que no sea la ley de la selva. Eso también es importante. Y se insiste mucho en lo de los retornados. Muchísimo. Darles formación para lo que se necesita ahora, reconocerles la experiencia que traen y ayudarles a encontrar un buen trabajo formal o a montar su propio negocio. Capital humano que vuelve. Y otra idea potente es impulsar clústeres, ¿no? Como polos de desarrollo en regiones concretas. Eso es, juntando empresas de un sector, agroalimentario, manufactura, logística, para que colaboren, innoven, generen empleo de calidad y exporten más. Sobre todo si se hace en zonas que andan más retrasadas. Además, se repite la idea de mejorar la recaudación de impuestos usando más la tecnología, simplificando los trámites para que sea más fácil pagar. Sí, facilitar la vida al contribuyente, sobre todo al pequeño, y concentrar la inversión pública en infraestructuras en las regiones que más lo necesitan, para equilibrar un poco. Son vías que intentan atacar los problemas de raíz, pero aprovechando los puntos fuertes que ya existen. Suena lógico. Sí, intentan ser realistas. Los informes hasta ponen ejemplos de proyectos concretos para que nos hagamos una idea más clara. Mencionan un piloto de formalización proactiva en un municipio. Sí, la lógica ahí sería probar en un sitio concreto una combinación de cosas. Herramientas digitales para facilitar trámites, algunos incentivos fiscales temporales para animar a la gente y ayuda para conectar a esos pequeños negocios con empresas más grandes de la zona.
El objetivo sería ver si se puede bajar la tasa de informalidad de forma clara en un par de años. Un experimento controlado, digamos. También hablan de un centro de reinserción productiva para migrantes retornados. Suena a un sitio donde les ayudarían, pues a ver qué saben hacer, les darían formación si hace falta. Exacto, un diagnóstico, formación a medida, quizá algún pequeño crédito para empezar. Y les pondrían en contacto con empresas que buscan gente o les ayudarían a montar su propio tinglado. Justo eso, un acompañamiento integral. Y otro ejemplo es un clúster agroindustrial exportador regional. La idea sería montarlo en una zona rural con potencial, pero algo olvidada. Eso es, juntando a pequeños agricultores o ganaderos, ayudándoles a mejorar, a cumplir requisitos de calidad, de sanidad y a vender juntos a mercados internacionales, creando empleo formal y riqueza en la zona. Son ejemplos prácticos, sí. Ayudan a visualizar cómo se podrían llevar a cabo esas oportunidades que hemos comentado. Sí, bajan las ideas a tierra. Bueno, pues llegamos ya a la parte de conclusiones, de recomendaciones. La foto general que parece quedar es que México tiene mimbres, ¿no? Tiene potencial para crecer y ser atractivo para la inversión. Sin duda. Pero arrastra unos problemas estructurales muy serios. La informalidad, los pocos impuestos, la baja productividad, la desigualdad, son frenos importantes que le impiden despegar del todo. Esa es la idea central, sí. El mensaje que se repite una y otra vez es que conseguir que más gente y más actividad económica pasen de la informalidad a la formalidad es, absolutamente vital. El gran reto. El gran reto. Y que en ese proceso aprovechar la digitalización y el talento de la gente que vuelve de fuera son dos palancas muy, muy importantes. Y para los proyectos que se pongan en marcha, la recomendación es centrarse en los que creen empleo formal, sí, pero de calidad, que aporten valor añadido. Exacto. Que miren hacia la exportación y que conecten los recursos locales con el mercado global. No quedarse solo en lo pequeño o lo local. Y en lo fiscal, la insistencia está en simplificar las cosas. Usar la tecnología a tope para facilitar el pago de impuestos, sobre todo a los más pequeños. Y adaptar las normas para que los nuevos negocios digitales también contribuyan. Ampliar así la base de recaudación, pero de forma inteligente, no a lo loco. Los documentos terminan con una lista de recomendaciones clave, que en el fondo resumen un poco todo lo que hemos hablado, ¿no? Sí, son bastante coherentes con el análisis. Atacar la informalidad de raíz, impulsar lo digital, enfocar los proyectos en empleo de calidad, ayudar a las regiones olvidadas. Recaudar más, pero de forma eficiente. Aprovechar el potencial de los retornados, buscar cómo mejorar la productividad. Y medir bien si todo esto funciona. La transparencia y el seguimiento. Fundamental. Entonces, si tuviéramos que resumir mucho, nos quedamos con esa tensión. El potencial está ahí. La gente, la ubicación, cierto dinamismo, pero los frenos estructurales son muy potentes. Potentísimos. Esa economía sumergida gigante, un Estado con pocos recursos. Y eso limita que el desarrollo sea más fuerte y sobre todo que llegue a todos. Y la conclusión principal es que las mejores apuestas, las iniciativas más prometedoras, serán las que consigan combinar varias cosas a la vez. ¿Cómo qué? Pues ayudar a formalizar el trabajo, pero ligándolo a actividades que generen más valor. Integrar mejor a las regiones en la economía nacional. Usar a fondo las herramientas digitales. Vale. Y asegurarse de que los más vulnerables, informales, retornados, gente de zonas pobres, se suban al carro. Que no se queden atrás. Un enfoque completo, vamos, que según estos análisis es la única manera de fortalecer las cuentas públicas, mejorar la protección social y hacer que la economía mexicana sea más resistente a los baches. Exacto. Y si te parece, para terminar, podríamos dejar una pregunta en el aire. ¿Algo para seguir pensando después de todo esto? Adelante, dispara. Me parece buena idea. Hemos visto que la informalidad, la baja recaudación de impuestos y la desigualdad entre regiones están súper conectadas, como un círculo vicioso, ¿no? Totalmente. La pregunta es, si tuvieras que apostar por una sola cosa, como el primer empujón más potente para intentar romper ese ciclo en México, ¿cuál sería? Invertir masivamente en infraestructuras y desarrollo en las regiones más olvidadas. Acelerar a tope la digitalización de toda la economía, esperando que eso arrastre a la formalización. O dar un giro radical a los incentivos, premios y castigos, por así decirlo, para empujar a millones de personas y negocios a salir de la informalidad. Pregunta difícil. No hay una respuesta fácil, desde luego.
Cada opción tiene sus pros y sus contras, y seguramente hagan falta un poco de todas. Claro. Pero es una buena forma de ver la complejidad del reto, y de seguir dándole vueltas, de pensar qué es lo prioritario.